porque es como la síntesis de todo lo que vimos que me parece que les va a servir. A Gladys, que bueno, ya quedó libre Gladys, o sea, no sos alumna regular, Gladys, Me no. vuelvo a inscribir, me vuelvo a Te inscribir. tenés que volver a inscribir, ¿eh? No, mentira, quedate. Pero digo, te pegaste varios faltazos, bueno, no importa, no importa. Yo me siento como el profesor de plástica, vieron que no iba nadie a la clase de plástica. Bueno, bueno, está bien igual. Está bien, digamos, es un poco como es el mundo, la ciencia, o sea, la matemática, todo eso sí, el arte no, o sea, la plástica no, listo. Perfecto, no importa. Bueno, La verdad bueno, que Gladys, arranco. perderse las clases de Juan, realmente, te das cuenta, no sabe lo Mm, que se pierde, ¿no? no, viernes a la noche es el No, mejor plan. Yo viernes. tomaría clases conmigo mismo, no, no, en serio, o sea, es como una cosa muy... No, 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 no. Hemos desperdiciado, bueno, no No, importa. eso es para que nos dé ganas de salir corriendo y salir a bailar. No, no. Ya, igual ahora se habilitaron cosas, así que pueden salir, igual sigan viniendo los viernes, terminamos antes, si tienen alguna joda, algún baile, alguna milonga, alguna... Digo milonga porque no, ya, boliche ya sé que no van. Digo milonga. Bueno, supongo que no van. Bueno, vamos a arrancar. Anoté, así como los temas que trabajamos, y algunas cositas nuevas. Voy a ir punto por punto. Si algo se perdieron o no entienden, me lo dicen. Yo voy a hacer algunos comentarios agregados, pero nada. Así que si quieren hablar, hablen directamente porque yo no los puedo ver, digamos, en el Zoom. Bueno, sí, saco el pucho. Dale, gracias. Vamos. Bueno, bueno, uno ¿Viste de cómo los te cuida Roberto, objetivos. no? ¿Viste cómo te Muy cuida? bien, muy bien. Cuida mi imagen, muy bien. Bueno, entonces, uno de los objetivos, por lo menos para mí, puedo haberlo logrado o no, en todo caso tengo todo el cuatrimestre que viene para seguirlo intentando, es otorgarles algunas herramientas, digamos, críticas barra hermenéuticas para que ustedes, ante un texto cinematográfico, puedan tener alguna respuesta que desconocían que podía, digamos, sugerir una película. Entonces, puse así. ¿Cuál es el objetivo? Es estar advertido que un film se completa y termina de ser sancionado por la percepción del espectador. Esto significa, y vuelvo al tema que nombramos la clase pasada con respecto al símbolo y a la alegoría. Y hago un comentario más, esto que no pudimos ver, pero que lo podemos ver el cuatrimestre que viene, que es contra la interpretación de Susan Sontag. Entonces, lo que yo les digo es esto, es, por ejemplo, Hernán hizo un especial en su programa de Kubrick. Bueno, yo de Kubrick puedo hacer una lectura puramente estética, una lectura política, puedo hacer una lectura simbólica, puedo hacer una lectura alegórica, puedo hacer una lectura psicoanalítica, puedo hacer una lectura marxista, puedo hacer una lectura de teoría crítica Benjamin y una especie de marxismo superestructural de la forma. O sea, es como ilimitado. Cada una de esas hermenéuticas, o sea, cada uno de esos aparatos de lectura me va a dar un sentido distinto y una conclusión distinta. Esto significa que no hay buenas interpretaciones o malas interpretaciones, sino lo que hay son aparatos de lectura distintos. Esto está bueno para pensar que en realidad la verdad de la experiencia cinematográfica no está ni en el objeto ni en el sujeto, sino que está en el entre. Digamos, está como en el entre, en lo que pasa, digamos, como en el tercer ente que se conforma, que sería el ente del sentido o de la interpretación. Bien. Entonces yo puse, esta percepción que puede tener con el film no es natural, en sí misma porta las categorías para calificar o disfrutar el film. O sea, nosotros por sí mismos no tenemos categorías eh, a priori o no son las aconsejables para, digamos, para interpretar un film o para siquiera como goce estético. La percepción es un producto histórico-social, esto ya lo vimos, esto está en el texto de Benjamin, y las categorías que la componen son arbitrarias en su división. ¿Qué digo arbitrarias? Bueno, esto está muy claro
en un texto de Borges que se llama El idioma analítico de John Wilkin, no sé si lo conocen. ¿Alguno le suena? El idioma analítico de John Wilkins. Bueno, que justamente hay un extracto de ese cuento que es con el que Foucault inicia las palabras y las cosas. Borges, que es un genio, inventa como un idioma, o hace referencia a un idioma analítico de un obispo, creo que era, y en un momento comenta que en realidad nosotros tenemos para organizar el mundo ciertas categorías: hombre, mujer, alto, flaco, arriba, abajo, blanco, negro, bueno, y él habla de un chino que tenía como otras categorías y que realmente el mundo se organizaría de otra manera. Por ejemplo, animales. Bueno, no sé, uno dice mamífero, no sé, qué sé yo, ave, no sé, varios, lagartos, qué sé yo, bueno, todo eso, porque son las categorías que uno conoce. En cambio, si uno dice, bueno, animales dibujados con lápiz, eso es una. ¿Se entiende? O sea, es pensar el mundo a partir de otras categorías. Igual lean el cuento, que está mucho mejor de la pavada que dije yo, y léanlo, que es mucho más interesante. Bien, entonces, como advertencia a ustedes, les dejaría claro que estas categorías están cercanas a dimensiones morales, o sea, bueno o malo, y que estos dos términos, uno lo sepa o no, organizan nuestra existencia, porque en general nosotros pensamos a partir de juicios con respecto a las cosas, y es inevitable que ese juicio esté por lo menos sostenido en las categorías morales de bueno y malo. El film es bueno porque se acerca a mis categorías, y es malo porque se acerca a otras categorías que no son las mías o que yo considero que no tienen valor. Bueno, me parece importante a mí, si ustedes hacen un curso de cine contemporáneo o de cine, sacar estas categorías, o sea, como que las categorías del gusto, que también es una construcción, no operen, digamos, para ustedes, sino que operen otras, que son las que vamos a desarrollar después. Bien, por lo tanto, afirmar que un film es bueno o es malo es empobrecer la experiencia. O sea, como primera medida, yo les diría que no hay films buenos o malos. En todo caso, uno puede hacer otra crítica. Es como si yo les dijera, un objeto, un texto cinematográfico, por ejemplo, puede expresar su mala factura a partir de ciertos elementos que tiene. Pero una cosa es la mala factura y otra cosa es que la película sea mala. ¿Se entiende esto? ¿Entienden la diferencia entre una cosa y otra? ¿Alguien no? Te dije que no escribas, Felisa, porque no puedo, de pedo entré al Zoom. ¿Cómo se llama el cuarto? Sos tremenda. Sos siempre ahí. Feliz es la del fondo, viste, no, cállense y sigue hablando. Es esa. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama el cuento? El idioma analítico de John Wilkins. ¿Qué me preguntás? ¿Alguien preguntó algo? No, yo quería decir como que, como dijiste, cada película tiene un valor. Cuando dijiste la de, ¿cómo era el de los dos animales que se pelean? Godzilla versus el otro. Por supuesto, tiene un valor esa película. Y demás, para no es la gran película, claro, pero tiene algo rescatable. Claro, yo pensaría, por ejemplo, en esa, que ojalá que lo puedan hacer ustedes. Yo cuando vi esa película, que la fui a ver al cine, yo estaba más preocupado por comer que por ver esa porquería, pero dije, bueno, acá hay algo que me está diciendo que el cine ya ha llevado al grado prácticamente cero el conflicto humano. Como que ya no importa el conflicto humano, importa ver el despliegue de la tecnología digital. Esa es una lectura posible. Ahora, si yo me pongo y digo, esta película, qué mala, que no se entiende la trama, y no se entiende la trama, y no, porque no es el objetivo. Pero ven que no se entienda la trama, es una categoría que tiene la gente que yo ya ni la escucho. Yo cuando me junto con, no sé, cuando voy al gimnasio, voy a poner una cosa y le cuento que hago cine, me dicen, pues yo tal cosa, qué mal esa, yo ya ni escucho. Ya no escucho, se me ponen como dos cosas acá, tac, tac, y sigo ejercitando porque no sirve, no sé cómo explicarles, no sé. Es como, digo, cualquier producción cultural es importante, por algo se hizo, quiero decir, por algo es que se invirtió tanto dinero en Godzilla y Gozo, no porque no necesariamente porque tenga que ser la Capilla Sixtina, por algo se hizo y algún valor tendrá. Bien, sigo un poquito más. Bien, digo, la diferencia entre cine de industria o industria cultural, cine comercial, etcétera, y el cine de autor, esta diferencia
cine de industria, comercial, de género y cine de autor tiene que ser puesta en crisis por ustedes mismos, porque lo que generalmente les van a decir es que habría como dos grandes grupos de films. El cine clásico de Hollywood, ideología, yankee, Reagan, todo eso, y el cine de autor que es bueno porque busca, no sé, la esencia de lo humano, ¿no? Supónganse, bueno. Entonces yo digo, los grandes autores han atravesado todos los géneros. Justo Hernán trajo Kubrick, que es un autor que ha tocado todos los géneros, tocó terror, tocó cine bélico, tocó comedia, tocó una película que no la vi, pero supongo comedia porno como Lolita, tocó biopic en Barry Lyndon, tocó films eróticos con ojos bien cerrados, o sea, tocó todos los géneros. Ciencia ficción con... Ciencia ficción, por supuesto, con La Naranja Mecánica y con 2001, pero puse, generalmente, cuando un autor se mete en un género, le han aportado una crítica al género desde su propio trabajo. Una idea que les dejo es esta, que a mí me pareció, o por lo menos en mi trabajo como crítico en teatro me ha servido mucho, no sé de quién es, pero seguro que mía no, pero es de alguien que es... Cualquier film, además de ser su propio relato y ser su propia construcción y representación, afirma algo con respecto al cine como concepto, práctica o arte. Esto significa que cualquier película, cualquiera, del cine clase B a Titanic, esa película algo está diciendo sobre el cine, o sea, algo está diciendo sobre el concepto del cine, porque si no hubieran hecho otra cosa. Digo, esto se ve muy claramente, por ejemplo, no sé, en el psicoanálisis, creo que Lacan es el que dice, Gladys, ayúdame si no, que la ética del psicoanálisis es el ejercicio de su propia práctica. O sea, uno como un profesional, como un director, tiene una ética con su trabajo. Esa ética que uno tiene, que no es la moral, es la ética, esa ética tiene que ver con qué pienso yo con respecto a lo que estoy haciendo. Entonces, claramente cualquier película también me está diciendo algo de qué piensa ese autor sobre el cine. El caso más claro de esto, por lo menos no en cine, pero sí en, por ejemplo, en escritura dramática, es Hamlet, la parte de cuando llegan los actores, esos actores cortesanos que van a representar la muerte de Gonzago, que es donde él va a ver si el tío mató al padre o no. ¿Se acuerdan? Esperen que los pongo, a ver. ¿Se acuerdan esa parte o más o menos? Cuando llegan los comediantes, él les cambia unas partecitas porque quiere ver si el tío reacciona ante eso. Bueno, eso fue lo único que dejó escrito Shakespeare con respecto a lo que él cree que es la representación dramática. Bueno, algo está diciendo sobre el teatro. En ese caso es muy claro, pero digo, en general, aunque no esté, digamos, explícitamente comentado, cualquier película me está hablando también de qué piensa ese director con respecto al cine. En este caso, al cine. Bien. Sigo. Tomando en cuenta toda la línea de producción que tiene un film. Esto es más que nada una pregunta. Tomando en cuenta toda la línea de producción que tiene un film, ¿podemos hablar de autor? Porque el concepto de autor es un concepto más bien romántico, digamos, de la tradición renacentista, donde antes, supónganse antes, había, digamos, arquitectos, no sé, había gente, artesanos, pero el concepto de artista como nosotros lo concebimos es del Renacimiento, ¿no? Porque es un artista creador. ¿Es posible pensar esto en cine? Esta es una pregunta que se los dejo. Yo, la única conclusión que saqué, yo no lo tengo claro, es esta. Leí que me mandaron el libro de Roger Waters, así, de John Waters. ¿Saben quién es John Waters? Sí. ¿Sí? ¿O no? Es un director, es como un proto Almodóvar. O sea, Almodóvar, digamos, copia la desmesura de John Waters. La película más famosa es Pink Flamingos. Se llama, que trabaja Divine. Divine es una trans que se quería hacer famosa, trabaja con Waters y realmente se hacen famosos porque la hace comer este excremento de perro, creo que era. Y con eso saltó a la fama, digamos. Bueno, después él siguió filmando. Él es el autor, seguro que la conocen, de Hairspray. ¿Vieron esa comedia musical de hace unos años de una chica gordita? Bueno, él hizo la versión original, el musical original. Bueno, leyendo la biografía de él, que es como una autobiografía, esperen que se me abrió como una cosa acá gigantesca.
Eh, Realmente el concepto de autor en cine es medio raro, porque imagínense, película de John Waters, que es un director más o menos independiente. Cada vez que él filmaba una película, esa película iba a lo que se llama una especie de verificación o con los espectadores, o sea, contratan espectadores, digamos, totalmente separados en clase social, si les gusta Waters, si no les gusta Waters, votan qué entendieron, qué no entendieron, qué sé yo, eso después vuelve a John Waters, le hacen una bajada y él reescribe una película. ¿Ustedes se imaginan, no sé, a Dostoyevsky, que le dicen, che, esto acá sacalo porque no va, pone otra, no, o sea, algunos poetas, Cortés, por ejemplo, Virgilio haciendo la Eneida, ahí por ahí sí, porque él trabajaba para la corona, pero digo, en general el autor se supone que es el creador, el que crea las formas y que no tiene ninguna influencia, digamos, externa. Entonces digo, podríamos pensar que existe el autor como nosotros lo concebimos en el, digamos, en la literatura, no sé, se los dejo como pregunta, porque estaría bueno ver o pensar cuando uno ve una película y decir, bueno, esto es un trabajo colectivo. O sea, no hay una mente brillante organizando todo. No sé, Jurassic Park. Sí, Spielberg es un genio, eso está claro, pero ¿es Spielberg o son los técnicos en animación 3D que generaron todo eso? Digo, porque es un trabajo colectivo, no es una sola persona. ¿Se entiende? A lo que ¿alguien quiere Por comentar ahí el algo? cine sería este aspecto muchísimo más potenciado, pero en general en el arte todos se están influenciando, ¿no? Pero Un no como escritor, influencia, mirá. ¿cómo? Sí. Mira, un escritor, por ejemplo, Carver, que ahora salieron sus manuscritos, ¿saben quién es? Carver, Raymond Carver, que Catedral, de que hablamos cuando hablamos de amor, que es como el padre del realismo sucio. Bueno, él tenía un muy buen editor y entonces parece que el editor medio que lo hizo a él, digamos. Pero una cosa es un buen editor, aunque hay un autor atrás, y otra cosa es el cine, donde vos planeas algunas cosas, pero hay cosas que te exceden. Miren, yo trabajando en lo micro, no es una película, es hacer una obrita de teatro. Yo sé microteatro, que sería algo más comercial, o hacer una obrita en un teatro, en un galpón. Hay cosas que dicen, ¿quién dirigió Juan? Bueno, pero hay cosas que uno ve ahí que me las puede atribuir a mí, que son de la actriz o que son del actor, que no son mías. Digo esto, ¿no? Como esta idea del autor, del demiurgo. Yo les diría que seguimos pensando así porque en el fondo somos católicos, en el fondo, y entonces pensamos que siempre hay alguien que rige sobre el mundo, digamos. ¿Sí, Hernán? ¿Sabés qué me parece que para mí significa o representa el tema de autor? Es que el Sí, autor, por ejemplo, en el cine de autor en Estados Unidos, es el que sí, tiene, viste que ellos no tienen la copia definitiva o la versión definitiva, porque el que tiene tal, la guita, el que tiene el productor, es el que decide sobre la obra. ¿Sí? por Por supuesto, sí, ejemplo, Terry Gilliam, que él es estadounidense, se nacionalizó inglés y él filma y él dirige sus películas como a él le gustan. Él lo que dice es, para hacer las películas que a mí me gustan, yo tengo que tener el presupuesto de los por Estados supuesto. Unidos. Entonces, ¿qué Sí, tengo que hacer? Traer la guita, pero para Europa, para poder filmarla como a él le gusta, con la copia que a él le gusta. O sea, él decide sobre su obra. No tiene, no, totalmente. Él debe ser productor también. claro, él no Y él tiene cede que ser esa productor. parte. Por eso es autor. Claro, Yo creo que ahí es claro. donde. Después Lo están que los otros pasa que es que dicen, yo entiendo eso que vos decís, pero no lo vería solamente en una cuestión de que el productor en Hollywood generalmente tiene la decisión del corte final, porque ese corte final, cada vez que doy clase me entra a escribir gente que no me escribe nunca. La cosa que no sé qué pasa, es como que eh, el corte final. Yo lo veo también por el lado de que, supónganse, una película como Delicatessen, o La ciudad de los niños perdidos, o Amélie, que tienen una... Linké porque Terry Gilliam tiene medio como esa estética, medio como de fábula, de planos inclinados, medio como de trastoque de la realidad, o sea, para alejarse del realismo.
¿quién es? O sea, uno dice, bueno, el autor es Jean-Jacques, ¿cómo se llama? El director de esas películas. Bueno, siempre se me confunde con Jean-Jacques, no, que creo que es otro. Bueno, pero el director, ¿es el autor o es el director de fotografía que tiene, que es increíble? ¿O es la escenografía? Porque toda esa película, todo ese mundo, es todo eso. Digamos, no es solamente el director. Uno podría pensar que, bueno, sí, el director convoca, elige, decide, pero ahí hay un diálogo entre varios, entre uno no se podría hacer. En cambio, un escritor es medio el escritor, y lo escribió él, por ahí el editor le sugirió, che, sacá este capítulo, esto, pero después el que escribió fue él. Sí, Nora, ibas a hacer un comentario. Sí, sí. Esa misma pregunta que vos te haces ahora, nos la hicimos cuando leímos a Benjamin, cuando hablaba de Laura. El aura en un cuadro lo veíamos en ese cuadro. Pero ¿qué pasaba cuando empezó el cine? ¿Quién tenía el aura? El director, los actores, el que hizo el guión. Es más o menos la misma pregunta y a mí me quedó sin resolver. En uno de los ítems que tengo, hablo sobre eso, justamente, sobre lo aurático que pierde el objeto, digamos, que pierde la obra de arte, que lo pierde porque la obra de arte antes era una, y era una en un contexto de culto. Después con eso se desengancha, al decir de Hegel, muere el arte, porque ya no vamos a tener un vínculo, no, o sea, nosotros nunca tendremos un vínculo con un objeto artístico como el que tenían, por ejemplo, no sé, los griegos con una estatua de Palas Atenea, por ejemplo, porque no era una estatua, era Palas Atenea, estaba ahí. Entonces es imposible, es algo que, bueno, ¿saben quién? Esta gente de mente, estos nerds que se visten de Darth Vader o que se visten de Jedi, que van a las convenciones de cómic, sí, esos tienen ese vínculo, más o menos, no es lo mismo, pero hay gente que, bueno, que no sé, que no tiene vida sexual, supongo yo, entonces se visten de Darth Vader, se visten de los Jedi, están locos, gente que está loca. Bueno, tienen que seguir un poquito más, Entonces, vamos con una más, porque ya medio que corta. Esperen un cachito, a ver cuánto falta para no cortarme. Sí, 4 minutos. Bueno, bien, con respecto a esto puse, haciendo un comentario crítico sobre esto, diremos con Jameson, Frederick Jameson, ese que les mandé el texto de posmodernismo y cultura o sociedad, que si bien la industria cultural, o sea Hollywood, para que entiendan, también puede ser la música, pero nos centramos en el cine, porque si no, industria cultural tiene como objetivo encubierto demostrar, o sea, para Jameson, para Adorno y para Horkheimer, la industria cultural tiene un solo objetivo, que es el siguiente: demostrar la victoria del capital por sobre la forma estética. Esta forma, o sea, la película, también presenta o debe inevitablemente presentar una dimensión utópica. Vale decir, hay algo que refiere a cierta promesa de felicidad que aguarda en el futuro. Y les pongo un ejemplo. Esto hago una salvedad, que creo que fue un poco lo que venimos trabajando y yo también estuve pensando en este cuatrimestre. De igual manera, tengan en cuenta que yo por ahí, cuando retomemos en el cuatrimestre que viene, yo por ahí vi 2 películas iraní y ya estoy vestido como Bin Laden. Son como muy pregnantes las nuevas ideas, o sea, como que me ganan, bueno. Así que bueno, por el momento estoy pensando Hollywood y esto, qué sé yo. Entonces, el ejemplo que les puse es es el de E.T., porque a veces uno, cuando más o menos se interesa por el cine, se considera cinéfilo, tiende como a desmerecer ciertas producciones justamente porque pertenecen a la industria cultural. Entonces yo puse, E.T. es un producto del mainstream, nadie diría, o sea, hasta inclusive pasa en Los Ángeles, digo, ya o en California, digo, pasa como en el vecindario, digamos. Es un producto mainstream por excelencia. Spielberg, la música de John Williams, bueno, es el cine como nosotros concebimos, como si fuera el concepto abstracto del cine, E.T. Sin embargo, pienso, a ver qué piensan ustedes, el poder que tiene para el espectador la relación, si quieren, dentro de la fábula, entre un niño y un extraterrestre en su etapa de maduración y crecimiento, ha trascendido en el tiempo. Esto significa que es cierto, es una película, para decirlo así, es una película del capitalismo, nadie lo va a negar porque tiene formas
totalmente clásica, tiene una narración que se entiende, hay orden, digamos, todos los elementos son claros, el vínculo familiar, hay una familia, bueno, está todo. Sin embargo, hay un elemento, como dice Jameson, utópico, porque el mercado no puede, no logra meter todo. O sea, uno piensa que el mercado, porque insisto, creemos en Dios. Hay algo que, entonces, cualquier mierda que tira la música, uno ya lo acepta. Falso, hay cosas que rápidamente se descartan. El tema que se descartan y uno no se entera. Pero, ¿por qué? Porque hay algo de la dimensión utópica del objeto, que ese objeto tiene que tener algo, por más que uno entienda que es una mercancía, hay algo que nos permite como cierta, no sé, o como que nos da cierta esperanza, o nos interesa por algo, o nos reivindica en algún punto. ¿Se entiende la idea? Ahora se está por cortar. Espera que se corta. Sí, Gladys, ¿ibas a hacerme una pregunta o...? Sí, una pregunta con respecto a esto de la dimensión utópica, ¿no? Que por un lado, esto que a la obra de arte lo trasciende algo más allá de las ideologías y de lo que se quiso manipular, digamos, ¿no? Desde el orden imperante. Pero además, ¿no? Eso aparte de eso es lo que define el arte. Si no tiene ese más allá, no es arte. Pero también estaría también la otra parte de que también el sistema necesita la introducción de ese elemento para captar a las masas. Por supuesto, sí, es exactamente así. Lo que pasa es que hay veces que lo logra y hay veces que no. Porque, por ejemplo, hay películas que son pura ideología y que no tienen ningún elemento utópico de ningún orden y la película no genera interés, digamos. Lo que digo con esto es, digamos, entender el valor que tienen algunas producciones, por más mainstream que sean, una pavada. Y sigo con Spielberg porque como que para mí es el paradigma. Indiana Jones y La Última Cruzada, uno podría pensar que bueno, que sí, que es puro entretenimiento, aventura. Pero bueno, el vínculo que tiene él con el padre, de reconstrucción del vínculo, en tanto que nunca el padre lo llamó por su nombre, es una dimensión. O sea, hay algo ahí, por supuesto que tiene que ver con cierta construcción, con cierta idea de la familia, de que los vínculos entre padres e hijos siempre tiene que ser bueno y no puede ser malo. Y si es malo hay que ir al psicoanalista. Ese es el problema, de creer eso. Hay veces que uno no tiene feeling con sus padres y chao, se va, chao, me voy, no vuelvo más. Y listo, y se acabó Pero bueno, lo que digo es que como no desdeñar productos que simplemente por ser comerciales, mainstream, que uno ve la ideología ve al tío Sam haciendo así, ya eso, no. Dame una película iraní, no, la verdad, a veces no tengo ganas de ver eso, no tengo ganas de ver, no sé, El sabor de la cereza de un tipo que se quiere suicidar y nadie le hace el pozo, la verdad que no tengo ganas a veces, sinceramente, o sea, no tengo ganas de descender a esas profundidades, sí. Creo que un factor importante es como que la película tenga esa no me sale, verosimilitud emocional, ¿no? O sea, como que uno se crea esas cosas y pueda conectar desde esa forma. Por supuesto, sí, claro. Sí, claro. Bueno, y ahí también entraría la sensibilidad del, entre comillas, autor, ¿no? Digamos, de decir, bueno, todo bien, porque digamos, fíjense que es una película género, personas que creen en los aliens, yo particularmente no, pero bueno, hay gente que cree, entonces podría ser fantástico, pero por ejemplo hay un montón de películas de Alien, qué sé yo, Alien es una película de extraterrestres, Encuentros cercanos del tercer tipo es una película de extraterrestres, bueno, también lo es, pero más digamos, en el campo del infantil, del niño, por eso la hace Spielberg, que es fanático de la mirada de los niños en el mundo y en el cine, digamos. Si la vieron hace poco, recordarán que entre Elliot y el ET están conectados. Bueno, eso sería como el elemento de metáfora que los une, digamos. Entonces, mientras... Una planta, ¿te acordás? ¿cómo? Una planta lo conectaba.
Ah, una planta era. Ah, yo pensé que era como porque el ET se conectaba. No. No, ¿te acordás que Hay tenía una mira. plantita, una flor, como un girasol, que se Ah, mira, moría? no me acuerdo. Manchito La había rojo. tipo que igual y no me acuerdo. Bueno, eso, digo, como obviamente, si yo esto lo digo, supónganse con mis amigos, con mis conocidos, porque amigos no son, de que, no sé, de teoría queer y todo, dicen, no, eso es una emoción envasada, está todo bien igual, o sea, bueno, no sé, algún valor tiene, porque si no, no funcionaría. Quiero decir, algún atributo tiene eso. Digo, uno no puede desdeñar todo. Supónganse, ahora hay como todo un desdeño si algún objeto es demasiado heterosexual, por ejemplo. Ahora es una nueva crítica que es muy hetero. Bueno, está bien, sí, es una buena crítica, pero no desdeñemos cualquier cosa desde cualquier lugar, porque si no se hace muy difícil existir, digamos. Bien, digo esto en el sentido de que supónganse se lo cancela a, por ejemplo, a Nabokov por Lolita, que es una novela que habla, bueno, de una relación casi pederasta entre un señor de 40 años y una nena de 12. Es fuerte, yo no digo que no. Bien, esperen un cachito que voy a seguir un poquito más. A ver, esperen, acá. Bueno, otra cosa, el cine contemporáneo, que es un poco el nombre del curso, que nos fuimos por otras derivas, no está asignado por ningún canon, como sí el cine clásico. Y hago una salvedad, el cine clásico no es que está asignado por un canon, el cine clásico es el canon, digamos. Sí, el cine clásico ya lo vimos, supónganse, 1917 a 1940, supónganse, más o menos. Esos son los tiempos que es lo que sería la gran, no sé, la gran expansión de la política de los estudios. Bien, el cine contemporáneo desconoce las narraciones ordenadas, o por lo menos las pone en crisis. Las tramas teleológicas, o sea, que tienen un final conclusivo, las figuras heroicas, la artificialidad de las escenografías, o sea, trata de capturar, ya no filmar en el estudio, que se notaría su artificialidad casi teatral, sino filmar en espacios, entre comillas, reales. También desconoce de los temas universales, o sea, va a hablar dentro de la lógica de las micropoéticas, como se llama. Desconoce de personajes deseantes, estoy pensando en autores en este caso como Jim Jarmusch, por ejemplo, donde sus personajes deambulan, están por la ciudad, van para un lado, van para el otro, hablan un poquito, como que no tienen un objetivo en la película, cosa que en el cine clásico era inaceptable esto, digamos. Era como, no, había que tener una parábola de empezó acá, termina acá. Bien. El montaje como enlace invisible para reconstruir el espacio. O sea, el cine contemporáneo puede exponer, por eso las películas tienen un montaje mucho más expresionista, puede exponer su procedimiento, puede exponer su costura o su sutura. Cosa que en el cine clásico el montaje estaba para invisibilizar, digamos, y para emular la visión humana, o por lo menos la diacronía de la visión humana. Bien, el cine contemporáneo tiene una clara intención de evitar la totalidad de los grandes relatos. Esto va de la mano con la posmodernidad, ¿verdad? Promueve la horizontalidad y trabaja con el tiempo como un elemento poético material. O sea, ya el tiempo no se reconstruye en la lógica de los planos, sino que se construye en un solo plano. O sea, el tiempo no se construye en el montaje, sino que se construye en el plano. ¿Se entiende esto? Porque por ahí es medio confuso. No, lo del tiempo no lo entendí. Lo del no, tiempo no bueno, el ciudadano Kane, si vos ves el ciudadano Kane, hay una clara intención de, por ejemplo, ese elemento que no es que lo inventa Orson Welles, pero sí lo trae de, por ejemplo, la profundidad de campo. Entonces vos trabajando con cierto tipo de lentes con profundidad de campo, podés trabajar varios planos narrativos en un mismo plano, o sea, varias instancias narrativas en un mismo plano. El cine clásico era más chato, si ustedes lo ven.
La parte que está en el fondo cuando es chiquito, ¿no? Esa parte. Sí, esa y otras, pero sí, claro, esa es increíble. Están los padres acá y en la ventana lejos se ve el nene afuera en la nieve. Bueno, entonces ahí lo que empieza a pasar es que el tiempo se empieza como a materializar en el plano porque digamos, es un cine que se dirige, sobre todo el cine moderno, el cine contemporáneo también, que se dirige a... esperen que se me fue el concepto. Eso ya está. Es un cine que se dirige a estar menos intervenido por, digamos, por la experiencia del montaje. Como que se suponía que el montaje era una experiencia ideológica, que de hecho lo era, porque era una construcción a posteriori. Entonces lo que intenta hacer el cine moderno, acercándose a cierta lógica documental, es capturar la realidad de forma más real. Para hacer eso vos tenés que hacer plano secuencia, profundidad de campo, donde el tiempo se empieza como a materializar en el plano y está dado por el propio plano, o sea, por la propia captura de la cámara y no por la intervención técnica del montaje. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entendió? Si ustedes ven, por ejemplo, digamos, por ejemplo, Nouvelle Vague, tipo, o en el nuevo cine alemán, hay como una impronta de, no sé, en el transcurso del tiempo de Wim Wenders. Bueno, que hay un plano muy famoso de un camionero que lo filman, baja la nieve, se aleja un poquito del camión, pero caga realmente, se sube el pantalón y se va. Bueno, eso es el cine moderno, digamos, ¿no? El tiempo empieza a generar presión. Podemos ver el cuatrimestre que viene que hay un paso más, que ya ahora no se construye ni el tiempo ni los objetos en el plano, sino que se construyen digitalmente. Por lo tanto, eso, queramos o no, ya altera nuestra percepción. No sé si les pasa a ustedes. Yo, por ejemplo, el otro día vi Ben-Hur, creo que les conté. Bueno, fascinante ver cómo todo eso estaba realmente, había sido producido. Bueno, hoy por hoy, eso mismo es 3D. O sea, eso mismo no son personas, sin embargo son personas, porque están digitalizadas. Bueno, hay algo en la percepción, hay algo de lo humano que se empieza como a achicar, digamos. Esto pasa en King Kong, en Godzilla Kong, y pasa no sé, en El Señor de los Anillos, y pasa en cualquier película donde tienen que movilizar ejércitos, no sé, Game of Thrones, y de la mitad para adelante es todo 3D. Eso tiene que intervenir en la percepción, sobre todo por una especie de descrédito de la imagen. Es como toda una línea de investigación. Bien, sigo un poquito más leyendo. Acá. Ahí va. El cine contemporáneo el cine contemporáneo usa al cine o a las imágenes del cine y su historia como fondo y tema, como cita recurrente. O sea, el cine contemporáneo es como la conclusión dialéctica entre cine clásico y cine moderno. Y pongo, el cine contemporáneo reclama la autonomía con respecto a las experiencias históricas reales. A ver si la sacan, si no la sacan se los digo yo, pero hubo dos películas, una se estrenó hace poco, otra hace 10 años, que se apropiaron de la historia, y me parece que en ese gesto de apropiarse de cierto suceso histórico, lo que estaba diciendo el director es, a mí no me importa lo que pasó, yo lo voy a contar así porque el cine va a generar una historia paralela, porque el cine es autónomo a la historia, es un gesto bien posmoderno. ¿Cómo se llamó esa película? Muy famosa. El director muy famoso. A mí se me ocurre Una vez en Hollywood, no sé por qué. Exacta, muy bien, exactamente. ¿Y la otra? ¿Del mismo director? Tarantino. ¿Cuál nombraste, Ornella? ¿Cómo? Once Upon a Time in Hollywood. Era Una vez en Hollywood. ¿Qué era? No. ¿Cuál es la ¿de Tarantino? otra? Pará, ¿de Tarantino? Sí. Espera. Bastardos sin Gloria. Exactamente, esa película que dice, yo voy a matar a Hitler en el cine, no me importa nada.
pero no pasó así, no importa, esto es cine. Entonces, eso que Tarantino hace tan impunemente y no explica, es toda una, para mí, es toda una propuesta filosófica. Es decir, ya el cine no solamente se desengancha de las experiencias del mundo, sino que se desengancha de la historia y cuenta cosas paralelas. Si no la vieron, les recomiendo una comedia de 1948, que me parece que Tarantino se inspira, la toma, no sé qué, que se llama Ser o no ser, que creo que se la recomendé, de Ernest Lubitsch, que es medio esto. Véanla, el tema que la posguerra era medio como inminente ahí, pero véanla porque es medio lo que hace Tarantino, es un cine, Hitler, etc. Entonces, fíjense cómo seguramente hay otros directores que también lo hacen, pero en este caso, deliberadamente, el cine contemporáneo ya no trabaja pensando en experiencias, en representar experiencias del mundo, sino que trabaja con una autonomía, reclamando una autonomía que fue la misma que reclamó el arte, digamos, sobre todo en el momento de las vanguardias, que reclamó su autonomía fundamentalmente ¿de qué? De las instituciones eclesiásticas, digamos. Sí, Hernán. También pasó ¿te acordás con Rhapsody de Bohemia? Con la de Queen. Sí. Bueno, la parte que él le confiesa, la parte que él le confiesa a la banda que él tiene SIDA, eso no fue en ese momento. Tiene VIH, SIDA. Perdón, después. Tiene VIH, perdón. Yo soy muy militante en eso. Sí, la parte que él va a buscarlo que fue su última pareja, tampoco fue el mismo día del recital de Wembley. Fue en otro momento. Pero lo que hacen es, para enriquecer la historia, juntan todo y lo pegan ahí para que salga todo y quede bien. Totalmente. Lo que me parece es que eso que vos comentás puede ser una especie de, digamos, articulación del guión, porque quieren contar varias cosas. Ahí te dejo, Roberto. Y no pueden. De hecho, y también una cuestión moral, porque él a Jimmy Hutton lo conoce en un bar. ¿Por qué no contaron que lo conoce en un bar? Claro, porque tienen que ir a mostrar que Freddie Mercury es un reventado hermoso, pero un reventado. Y no quieren contar eso, quieren contar que lo conoce como camarero, no. Pero para mí no es lo mismo, Hernán. Quiero que se entienda bien, porque no es lo mismo. Lo de Tarantino no es que a Hitler lo mataron y eras otra cosa. Él dice, lo vamos a matar acá, tiros de ametralladora, porque el cine es tan poderoso que si quisiera pudiera parar una guerra. El cine como arquitectura, el cine como película y el cine como evento, digamos. De hecho, es la película de un soldado nazi que hacen una película de él, o sea, es como una oda al cine. Entonces, a mí me parece que es otro el procedimiento, porque en realidad las biopics, que es esta película de Freddie Mercury, siempre tienen alguna cosita que no cuentan así, asá, digamos. Sí, Roberto, dime. La película Ser o no ser es del año 42. En el 48... 42, pensé que había... En el 48 hubiera sido políticamente incorrecta, creo. Porque todavía no estaba... No sé. En el 42 no estaba definido el tema de los campos de concentración y todo eso. Estaba medio oculto, ¿no? Eso que sí, es verdad, sí. Estaba medio oculto y creo que había como unos informativos que, si vieron no es muy de fiar la fuente que tengo, no soy pero bueno, si ven esa película El niño con pijama rayas, que no sé si la vieron, que el padre del chico, digamos, alemán, trabajaba haciendo documentales para pasar en los cines de que los prisioneros estaban bien en los campos, era como que bueno, se les daba de comer, jugaban a la pelota, o sea, había toda una propaganda, digamos. Es cierto eso que sí. Pensé que era del 48 porque no sé qué película vi que era del 48 y dije, esto es 3 años posguerra. Igual, bueno, si no la vieron, véanla porque estaba buenísima. Y aparte es graciosa, es un poco como graciosa, en serio. Bueno, sigo un poquito más. Bien, según otros autores, el cine contemporáneo ingresa en la lógica del manierismo. ¿Se acuerdan que en una clase yo mencioné algo sobre el manierismo? Ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad o por lo menos más sintético. ¿Qué es el manierismo? Que trata de dar cuenta de formas cinematográficas
desfasadas de su tiempo de producción y realización. Los distintos autores, en una imposibilidad de crear nuevos planos, acá un comentario, yo no sé la sensación que tienen ustedes, pero a mí me costaría encontrar, podría nombrar dos. Me cuesta encontrar en los últimos 10, 15 años, por lo menos en el cine, no sé cómo será el campo de las series, autores que uno puede decir, este es el nuevo Kubrick, como Hernán contaba, ¿no? Es decir, bueno, Kubrick, uno ve Kubrick, ve una imagen y dice, esto es Kubrick, porque está bien Wes Anderson, pero Wes Anderson es Kubrick. La simetría, ¿no? Tiene como la misma lógica en un punto. Entonces, el manierismo, o por lo menos una lectura que uno puede hacer, es que los directores, al no poder generar nuevas formas, tratan de filmar a la manera de. Eso es el manierismo, que es un movimiento artístico, por lo que yo estuve leyendo, posterior al Renacimiento. Eran como un grupo de florentinos que digamos, pintaban a la manera de de Rafael, de Miguel Ángel, o sea, pintaban como si fueran esos, pero 60 años después o 100 años después, lo cual es raro. Por ejemplo, hoy por hoy hacer una película en blanco y negro es manierista. Porque, ¿por qué está filmada en blanco y negro? Porque estás claramente dándome los signos para que yo piense en el cine clásico. Porque si no, ¿por qué filmás en blanco y negro? No. O sea, tiene que ser una cuestión. Quiero decir, si vos tenés la posibilidad de filmar en color, ¿por qué filmás en blanco y negro? Si filmás en blanco y negro, hay algo estético que vos me querés comunicar, algo político, algo ideológico, porque si no, no tiene sentido. Salvo que sea una película que solo podría ser filmada en blanco y negro. Bien, esperen que siga un poquito más. Entonces, aquí está. Los distintos autores, en una imposibilidad de crear nuevos planos, buscan en la propia historia del cine soportes para sus films. Solo que con el paso del tiempo, entre forma y época, parece no haber correspondencia. Esto es el ejemplo que yo les puse de Paris, Texas, de Wim Wenders, que articula todo un dispositivo muy complejo. ¿Vieron todos Paris, Texas? ¿Vieron? Sí. Bueno, la escena del Pep Show, que es, en realidad, ¿qué es en su grado cero? Un plano y un contraplano. Pero para complejizar esa situación, el tipo inventa como un dispositivo muy complejo de un espejo del otro lado, el otro de acá se da vuelta, le habla, monólogo. Digo, es como demasiado complejo para lo que está contando. Bueno, eso sería una especie de manierismo. ¿Por qué? Porque Wenders trata de filmar, por ejemplo, como los autores del alto modernismo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que inventaban, digamos, puestas en escena, puesta en cuadro y puesta en series. O sea, plano, espacio y montaje. Bien, sigo un poquito más, ahí va. Y tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, filmar en blanco y negro, que ya se los dije. Por ejemplo, Brian De Palma, que es un director manierista con respecto a Hitchcock. Si ustedes ven Doble de Cuerpo, se van a dar cuenta que está filmada no solamente a la manera de Hitchcock, sino que toma los dos núcleos dramáticos y, digamos, estéticos y sensibles de Vértigo y de La Ventana Indiscreta. ¿Vieron Doble de Cuerpo? Sí. Bueno, ¿vieron? Y de Psicosis, ¿no? Y de Psicosis también tiene, Juan. Si es el hombre travestido. ¿En Doble de Cuerpo no es el hombre travestido? No, esa es la otra, no, porque él filma todo así. No, esa es Vestida para Matar, con Michael Caine. Esta es un tipo que está puesto a mirar y después, y él tiene como una especie de herida del héroe, que es que no tiene vértigo, sino que es claustrofóbico. Bueno, pero filma a la manera de... esa película es del 80 y pico, y Hitchcock filmó esas películas hacía 40 años. Entonces, uno podría leerlo como un manierista. Después, nuevamente Tarantino, que filma a la manera del cine exploitation o cine clase B. No todas sus películas, pero por ejemplo, Kill Bill, los planos, esos zoom que hay, bueno, todo eso está directamente extraído de la gramática de las películas. Como de las películas que trabajaba Bruce Lee, ¿vieron? De esas películas. Bueno, que eso es como un género aparte, que se llama o clase B, que eso creo que ya lo vimos,
o cine exploitation. Exploitation es porque son películas solamente pensadas para hacer dinero. O sea, está el black exploitation, sex exploitation, car exploitation, bueno, eso. Por ejemplo, Death Proof, A Prueba de Muerte, es una película car exploitation. O sea, es una película de autos, que lo único que importaba era hacer dinero viendo autos en la carretera de los Estados Unidos. Más o menos años 70. Si lo piensan un poco, todo el cine del que Tarantino se sirve es de los años 70 más o menos. O sea que tiene que ver cuando él era chico o joven. Bien. Jim Jarmusch, por ejemplo, que es un autor, recuerdo, la última está buenísima, de unos, que no sé si es la última, de unos zombies. Después tiene una de vampiros que se llama Solo los amantes sobreviven. Ghost Dog es espectacular, esa película es espectacular. ¿Cómo? Sí. Espectacular. Sí, espectacular. Bueno, esas películas no tanto, pero por ejemplo, las más de los 80, tipo Extraños en el Paraíso, Dead Men, esas películas piensen que es americano, ¿no? Es un norteamericano criado en la cultura americana de la desmesura, del consumo, de la producción, todo eso. Filma como filman los franceses en 1950. Tiempos largos, actuaciones casi que no son actuaciones, porque también seguramente Jarmusch trata de no buscar actores que estén, que hayan sido formados con el método. ¿Saben qué es el método? ¿No? Stanislavski. La escuela ¿Actor de método? Sí, la escuela de Lee Strasberg, que es una actuación hipernaturalista para el cine. No sé, los actores del método son Al Pacino. ¿Cómo? El actor, el pianista, había visto la historia de Adrien Brody, que estuvo Adrien supuestamente como Brody, meses claro. separado del mundo y demás. Sí, claro, porque ellos tienen una actuación hipernaturalista y entonces si tienen que hacer algo, supónganse, si tienen que hacer de un ciego, por ahí están ciegos un mes. O sea, se vendan y están ciegos. Paradigma de esto es Al Pacino, Marlon Brando, Robert De Niro, esos actores que son como, o sea, tienen como una actuación hiperdeclamativa para el cine, digamos. Un actor, por ejemplo, como Sean Penn, es distinto. Si lo ven, se van a dar cuenta que trabaja de otra manera, que tiene como otra formación. Bueno, porque también el cine, las historias, todo también, obviamente que la actuación, y los yankees no van a dejar nada librado al azar, también tiene su cadena de producción que son los actores de Lee Strasberg, que en realidad es Stanislavski un poquito más articulado como para el cine, digamos. Bueno, y a ver si puse algún ejemplo más. Ahí va. Puse, bueno, Jim Jarmusch como el cine viejo, cine moderno, él ya es de los 70-80, filma como el cine moderno, como el comienzo, o sea, los años 50, actuación apocada, largos planos, acción interrumpida. O sea, uno ve una película de Jim Jarmusch y no puede creer que sea norteamericano, por ejemplo. Bien, sigo un poquito más. Siguiendo con esto, si aceptamos la hipótesis de la posmodernidad, digo esto porque hay autores que desconfían de la posmodernidad y entienden este periodo de producción cultural como una etapa más de la modernidad. Pero bueno, supongamos que estamos en la posmodernidad. El cine contemporáneo es nostálgico. Busca el progreso en el pasado, en las formas del pasado. Esto se comprueba no solamente en el cine, sino medio en varios aspectos de la cultura, en la moda retro o en lo vintage, en la cita en estado puro, en los estilos muertos que parodia el cine contemporáneo. Describe el futuro como meta. Jameson, con respecto a esto, dice que justamente la intención política de lo vintage, de lo retro, pero no como los punk que dicen no future, como una cuestión crítica, sino de una permanente tendencia hacia el pasado, lo que hace es impedir ver el presente y poder pensar alguna especie de lógica utópica hacia el futuro para tener unas condiciones de existencia distintas. Los creadores toman las imágenes del cine del pasado, como materiales de trabajo. Las nuevas formas no son otra cosa que reescrituras. Es el cine en su etapa autoconsciente.
¿Se entendió esto? Retroman, Simon Reynolds, exactamente. Sí, exactamente. Es eso mismo. O sea, prácticamente, bueno, los DJ, ¿con qué trabajan? Con cosas ya grabadas. O sea, ya los materiales artísticos son materiales ya artísticos hechos, digamos. Que yo pongo y reescribo, y seguramente en 10 años lo que se reescribió hoy va a ser reescrito, y así hasta el infinito, digamos. Esto es interesante pensarlo porque... O sea, con algo ya probado. Con algo ya probado. Bueno, por supuesto que probado, pero también hay algo con la moda retro, con una especie de... Pero inclusive en los jóvenes, en los adolescentes, por ejemplo, el impacto de Stranger Things, que era una serie que trabajaba todos los tópicos del cine de los 80. Los cazafantasmas, un poco de It, como elementos que claramente, o sea, que uno reconoce la cita, digamos. Es como el cine contemporáneo trabaja con la lógica de la cita. Uno podría preguntarse por qué. Yo en principio diría porque ya todos nosotros somos medio hijos del cine y los aparatos semióticos de comunicación tienen el mismo peso para nosotros que, por ejemplo, nuestra familia, o nuestros amigos, o lo que era antes, no sé, ir a la escuela. O sea, uno tiene mucho contacto con mucho material audiovisual, cosa que antes no. Por ejemplo, yo soy de la época, calculo que ustedes también, de la época que la crisis alfonsinista de energía de las 12 a las 6 se cortaba la luz y no había televisión, por ejemplo. Bueno, ahora uno está en un consumo de imagen medio permanente y entonces todas esas imágenes también forman parte del imaginario de los autores. Por eso a uno le cuesta mucho quizás salir a buscar formas nuevas o hacer películas. Hay algunos autores que lo hacen, qué sé yo, Sokurov lo hace, por ejemplo, qué sé yo, Nicolas Ren lo hace. El director este que yo creo que les comenté, Yorgos Látimos, Caninos creo que se llama, lo hace. Bueno, no sé, te digo en general. ¿Cómo? Herzog. Werner Herzog. Herzog también, pero Herzog pero es más viejo, digamos. Yo digo ahora, los últimos 10 años, cuesta encontrar un autor de cine que uno dice, acá hay digo, es difícil. Yo no digo que no sea así, pero bueno, es complicado. Entonces digo, esto, claramente, como para entender cómo opera esto que llamamos posmodernidad digamos, en el cine contemporáneo, tiene que ver con esto, con una especie de mirada nostálgica hacia el pasado. Ese texto no lo vimos, pero lo mencionamos bastante, lo podemos retomar un poco más el cuatrimestre que viene. Bien, el cine moderno, no el cine contemporáneo, el cine moderno es la época de los autores de estilos claros y definidos. Esto ya lo dijimos hasta el hartazgo. Se abandona el modelo de estrella y estudio, o sea, el Star System y el Studio System caen frente al cine moderno y todo eso va a parar directamente a la televisión. El artista busca nuevas formas, el artista del cine moderno, discutiendo con el cine clásico que desde su política capturó e institucionalizó el encuadre, el montaje, las actuaciones y la narración, configurando un espectador como mero receptor de textos fílmicos de forma acrítica. Esto, ¿por qué se los digo? Porque el cine clásico, o sea, el cine mainstream, lo que hacía era trabajar medio en serie para que el espectador siempre recibiera lo mismo y a partir de recibir siempre lo mismo y no tener una violencia de parte del objeto, cuando digo violencia digo, supónganse, elipsis muy gruesas o, no sé, zonas del argumento que no quedaban del todo claras, o sea que no estaban montadas en el diálogo, digo, historias que no fueran de principio a fin. Bueno, todo eso es lo que el cine moderno trata de desbarrancar, sobre todo al decir de Deleuze, porque los grandes aparatos cinematográficos, o sea, las grandes instituciones cinematográficas fueron muy funcionales a el nacimiento, sobre todo en ese momento, de los gobiernos fascistas o de las políticas fascistas. Basta con ver, que ya lo mencionamos, igual está escrito en otro lado, el triunfo de la voluntad y Olimpia o Olímpica, nunca recuerdo, de Leni Riefenstahl. Bueno, ahora vamos a hacer un comentario sobre eso, pero digo, bueno, a partir de toda esa experiencia de la guerra,
los nuevos realizadores van a contar un mundo nuevo. Había como una nueva, digamos, como una nueva intencionalidad de recrear el mundo, cosa que hoy no. ¿Qué prueba esto? Lo que dije arriba, que los directores tienen una mirada nostálgica y, digamos, agradable con respecto al pasado, pero no hay, o hay muy poco, o hay muy pocos nuevos autores que traten de generar formas nuevas para un cine nuevo, para una vida nueva. Esa sería como la lógica de las vanguardias. Bien, sigo un poquito más, ya me estoy quedando afónico, bien. Digo, aunque puse arriba en crítica, en crisis lo del autor, como lo mencionamos, lo puse. Y pongo, un autor en cine se define teóricamente por su puesta en escena que desde el cine moderno ya no será una mera organización de los objetos, los personajes y los decorados, sino que tendrá una función política en su construcción. La elección del tamaño de plano es también una decisión ética. Y también por el montaje que será entendido como un recurso no ligado a la convención de la mirada. Bien, hasta acá alguna pregunta, hagan una pregunta porque estoy afónico. Aunque sea, pregúntenme el DNI, algo, porque seguro que son tan malos que no van a hacer una pregunta. No, bueno, igual si no tienen preguntas no importa. Pero... ¿Probaste con los caramelitos de jengibre, Juan? No, pero quedo afónico porque yo grito. Yo no estoy gritando en mi casa. Pero comprate en una herboristería, comprate caramelos de jengibre. Son asquerosos, son inmundos, pero te protegen la garganta. Yo una vez me pasó que me quedé afónico, me compré 2 o 3, vienen con menta, miel y jengibre. Son asquerosos, pero te hacen bien. ¿Por qué una persona me está recomendando algo que es asqueroso? Son ricos, son ricos. La vida moderna es extraña. Mira, esto es una cagada, es horrible. Comételo que vas a estar mejor. Es raro, la vida contemporánea puede extrañar. Tenés que tomar mucha agua, Juan. Razón, no. Tenés que tomar mucha agua mientras estás dando la clase. Tenés que hidratar las cuerdas. Mucho. Como tomo, lo que pasa no es que me fervorizo, como que... Bueno, algo más tengo que hacer, díganme. Bueno, audiología. Tengo que colocar la voz, el jengibre. Basta, ¿qué quieren que me desangre acá? Bueno, no importa, está bien. No, sí, voy a hacerlo. No, pero en serio, tengo que hacer porque grito y quedo como... O sea, es más, ya se me tapó un oído, es medio tremendo. ¿Cómo? Y dejar de... Obviamente. Dejar de fumar. Pero paren. Hasta acá, porque por ahí está más o menos organizado, pero por ahí tienen alguna duda. ¿Hay algo que no entendieron, que les pareció que no? O que, pará, de lo que nombré, ¿les suena que lo vimos o no les suena nada? Sí. ¿Sí? ¿Les suena? Sí. Buenísimo. Bueno, ¿qué nos falta por ver y por repasar? Que fue un tema que nos llevó varias clases. Intuyo yo que no fui del todo claro. No es un tema fácil, de hecho, no es un tema fácil, que es la diferencia símbolo-alegoría. Creo que lo logré, sistematizar un poco mejor. Volví a leer algunos textos que me parecía que lo podían hacer un poquito más claro. Entonces, primero que nada, el símbolo, lo que vamos a ver es la diferencia. ¿Cómo? Una pregunta. Sí, dale, Teresa. La naranja mecánica es simbólica. La naranja mecánica, pero es lo que venimos diciendo. Simbólico o alegórico son como formas de lectura de un objeto. Puede estar en el objeto, pero si uno hace una lectura simbólica de la naranja mecánica, encontrará elementos simbólicos. Si uno hace una lectura alegórica, encontrará elementos alegóricos. Digo, es un poco así, creo yo. En Ciudadano Kane tenés ambos, tenés lo simbólico y lo alegórico. Lo que pasa es que a mí me da la sensación que eso lo define el crítico o lo define el espectador. Si tiene esas categorías o no las tiene. Por ejemplo, este ejemplo que yo les puse en el libro de André Bazin, que se llama ¿Qué es el cine? Esperen que tengo que agregar unas personas más.
Baseras hace un comentario sobre la diligencia de John Ford, creo que se llama, de John Ford, y dice que esa película es una especie de alegoría de la parábola del fariseo y no me acuerdo qué. Bueno, él tiene esa data y lo ve. Yo, por ejemplo, que desconozco los textos sagrados, no podría hacer esa lectura. Puedo hacer otra. Pero como les dije al principio, ustedes, por ejemplo, podrían hacer, si ven una película, una crítica política sobre una película. Una crítica política, de decir, bueno, esta película, supónganse, Rambo, 1978, 79, 80. Bueno, uno puede decir, bueno, es una película clásica, donde hay un héroe, el retorno de un héroe, ven, ahí entra lo simbólico, el retorno del héroe a su casa, como si fuera un odiseo, pero en realidad es un combatiente, es un excombatiente de Vietnam, que es despreciado por las fuerzas policiales en un pueblo conservador, y ahí empezás a hacer una lectura política. Bueno, ¿cómo fueron? Es un poco lo de Taxi Driver, ¿cómo fueron recibidos los excombatientes de una guerra que el propio pueblo norteamericano en cierto momento empezó a despreciar? Ni hablar ya de soldados de élite como era Rambo, porque él era un boina verde, o sea, ni siquiera era un soldado que mandaron, era un soldado de élite. Entonces digo, uno puede hacer una lectura así o puede hacer una crítica económica de una película o una crítica simplemente pictórica y ya. Sí, Teresa, dime. Siempre uno hace, aunque no se dé cuenta, una lectura política de la película, más allá, digamos, de lo que estamos viendo así, simbólico, alegórico, que lo entendí, lo que dijiste. Pero digo, siempre estás haciendo una lectura política de todo, de la vida. Por supuesto, lo que pasa es que a veces uno desconoce que lo está haciendo, o, por ejemplo, en este caso que yo te digo de Rambo, uno, suponte que se estrena Rambo, uno tiene que escribir como un dossier, y entonces digo, bueno, ¿en dónde me centro? Me centro en lo simbólico del héroe que retorna como Odiseo, que era esperado por Penélope, por su hijo Telémaco y por los pretendientes y los mata a todos. Ah, mirá, ahí tenés un vínculo, Odiseo, Rambo, bla. O puedo hacer una lectura alegórica, como hicimos con Taxi Driver, de, por ejemplo, ese personaje representa a todos los excombatientes, y claramente como es un pueblito, cuando aparece un pueblo, ustedes ya saben que aparece la alegoría porque el pueblo como pequeña foto de lo más grande es como medio hasta como obvio. O puedo hacer una lectura política, de decir, en 1978, que es cuando empieza, porque aparte fíjense, esto está en un libro que creo que ya se los mencioné, de Franklin, un libro que me compré una vez de Vietnam, no sé por qué me lo compré, pero bueno, que, por ejemplo, te muestra que hay las películas de Chuck Norris, ¿se acuerdan esas? Las de Desaparecido en Acción, que él tenía que ir a rescatar a soldados que los vietnamitas ya liberaron, no tenían prisioneros de guerra, pero Estados Unidos, desde el cine, quería sostener que Vietnam, que eran unos genios, tenían todavía prisioneros de guerra. Entonces inventaban fábulas de que iba Chuck Norris a liberarlos. Bueno, eso es una lectura política. Es decir, el cine está inventando una fábula para sostener un discurso, el Estado. Entonces ahí uno puede pensar que entre estudios que producen cine y el Estado, según la administración, en ese caso, administración Reagan, es una política. Ahora, yo puedo ver una película de Chuck Norris y digo, bueno, esto es cine clase B, porque está filmado de esta manera, porque las actuaciones son de esta manera, no sé, porque me parece que el dinero invertido les dio para hacer el famoso y nunca bien amada explosión del helicóptero. ¿Vieron en los 80 que le disparaban a un helicóptero y se metía atrás de una... Acá también lo hacían en los bañeros más locos del mundo, ¿no? También se iba para atrás de una cosa y explotaba. Lo que explotaba era un tipo que hacía así. Pero bueno, digo, pues, eso es una lectura. Y lo otro que yo les dije, Reagan, esto, lo otro es una lectura política, digamos. Hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos. De hecho, hay un libro que no tiene nada que ver con esto, pero tiene que ver, que se llama Hamlet, algo así, es Hamlet
de Maquiavelo a Hobbes. Es un sociólogo que se llama Eduardo Rinesi, que hace un libro de filosofía política y pone entre Maquiavelo, que es el padre de la filosofía política, y Hobbes, que es el padre del Estado moderno, pone a Hamlet en el medio. Entonces hace una lectura política de Hamlet. Bueno, ¿cuántas lecturas se hicieron de Hamlet? Infinitas. El único tipo que yo vi que hizo esto fue este hombre, digamos. Bueno, nada, uno puede tomar un texto dramático en este caso y hacer una lectura de que él ve, por ejemplo, en Hamlet, de como el paso de lo que sería el feudalismo o la realeza a la necesidad del Estado moderno, por ejemplo, para evitar la matanza. Porque si ustedes recuerdan Hamlet, al final, como en toda tragedia isabelina, no queda nadie. Están todos muertos, digamos. La madre, el tío, él, todos. Bien. Entonces digo, ahí uno podría tomar, por ejemplo, los textos de Chuck Norris y ver cómo el cine de los 80 operaba ideológicamente para hacerle creer al pueblo yanqui que todavía había prisioneros en Laos o en Camboya, cuando no quedaba nadie, ya lo sabían aparte que no quedaba nadie. Bueno, sigo un poquito más. Entonces, el símbolo se presenta como un signo que porta un saber universal perteneciente a la tradición. En él, o sea, en el signo, está contenido un saber trascendental. Por lo tanto, este signo es ahistórico y no, digamos, este saber es ahistórico y no está sujeto a la corrupción del tiempo y de las épocas. Por ejemplo, la cruz. La cruz es un símbolo que uno lo ve y lo reconoce y automáticamente pliega un montón de valores en él. Ese es el más conocido. Hay otro, la esvástica, o sea, ¿cómo representamos el mal? Una esvástica. ¿Cómo representamos la comedia? Un sombrerito y un bigotito. Esos son símbolos, digamos, que una vez que Gardel, no sé, la risa y el dibujito de Hermenegildo Sabat, Gardel, Buenos Aires, el obelisco, símbolos, digamos. Es como que uno lo ve y ya reconoce todo lo que tiene que reconocer. Esperen que se me abrió una cosa, no entiendo nada. Bueno, ahí va. Bueno. Por ejemplo, otro símbolo un poquito más narrativo para no usar solamente como iconos. El hombre frente a la naturaleza y sus creaciones. Tiburón, Alien, el propio King Kong, digamos, la de 1930. La nave, como Micromundo, que ya lo vimos, Apocalipsis Now, Titanic, esas películas de viajes. La caída, como el eterno derrotero humano posterior a la expulsión del paraíso. ¿Cuántas películas vieron? No solamente Hitchcock, pero ¿cuántas películas vieron de el derrotero de un hombre después de un suceso trágico? El derrotero. Bueno, esas son figuras simbólicas. Lo que supone Fareta y otros, pero si quieren saquemos a Fareta y otros, es que el cine fundamentalmente trabaja o el buen cine, esto es relativo, trabaja desde lo simbólico, digamos. Y lo que se supone es que no importa si el espectador tiene la información de que esto que está viendo pertenece a un linaje histórico, porque la historia se entiende igual, cosa que la alegoría no se entendería, porque el símbolo siempre está completado por dos elementos, una cosa que veo y otra cosa que compone el espectador en su saber. Bien, ¿cuál es la construcción? La construcción simbólica consta de tres elementos. Esto presten atención porque no es tan fácil. Uno, puede reconocerse su origen, o sea, si es de los ciclos artúricos, si tiene que ver con la antigüedad clásica griega, si tiene que ver con la mitología judeocristiana, con los mitos, no sé, del Imperio Romano. Eso, digamos, uno puede reconocerlo o no, pero supóngase que uno puede reconocerlo. Este origen habita en las primeras formas del pensamiento humano. Esto significa que los símbolos en su origen operan en el orden del mito. Y el mito era, en la antigüedad, lo que para nosotros es la lógica y la razón. Esto es importante que lo entiendan, porque por ahí uno piensa que mito es contar una historia. Te cuento una historia, ¿no? Eso del mitómano, el que miente, ¿no? Como que el mito es mentira. El mito era como si yo les dijera, era la organización del mundo, porque en él habitaban las divinidades. Entonces,
Es como la Biblia es un texto mitológico, lo que pasa es que se instaló de otra forma, digamos, pero es un texto mitológico. Bien. Entonces, primero que nada uno tiene que reconocer el origen. 2. Hay un elemento formal del mito, supónganse el héroe que retorna, como en Rambo, que se pliega orgánicamente en una diégesis. Entonces, Odiseo, Ulises, retorna a Ítaca. Ese retorno yo lo pliego en Rambo, que retorna a su pueblo y tiene que pasar por otro pueblito. Entonces ahí el mito se actualiza. Esto en sentido estricto es el film, esto es la película. Entonces el retorno del héroe, bueno, Rambo. Pum. 3. Al ser un elemento del origen de la cultura, el símbolo permite ser decodificado por el espectador y utilizarlo como sustrato para el pensar y el poetizar cercano a las experiencias del arte clásico. Porque se supone que el arte clásico, que aparte se llama clásico porque es el que da clase y es el que está ordenado en simetría, proporción, etc., es como lo que para nosotros, lo sepamos o no, lo creamos o no, es el arte. O sea, cuando yo les digo arte, a ustedes posiblemente se les aparezca, por ahí no a todos, se les aparezca la Gioconda, o se les aparezca, no sé, Rembrandt, o se les aparezca Velázquez, porque para nosotros eso es el arte. Ahora, que para nosotros arte sea eso, es una construcción. No, digamos, el arte es muchas cosas más, y muchas cosas menos también, digo. Entonces, cuando uno dice, estamos en el campo de lo simbólico, es porque hay un tema, digamos, hay un tema que el arte clásico parece que trae, digamos, que cuando yo lo veo y logro reponerlo, aparece delante de mí, puedo pensar un tema en general cercano como a la trascendencia, en principio, del pensamiento filosófico. Porque en general, los grandes relatos o las grandes películas tratan temas como digamos, sagrados, o sea, la vida, la muerte, no sé, el amor, qué sé yo, los grandes temas, no sé, ¿cuáles son los grandes temas? Eso, del ser. ¿La infidelidad? ¿Cómo? La infidelidad, por ejemplo. Y ahí me parece que es más contemporáneo ese tema. Es más contemporáneo, sí. ¿Cómo? ¿Alguien está hablando? Sí, Tere, a ver qué. Hablamos fuerte. No, digo que él habla de infidelidad, yo hablo de traición. Traición abarca más, digamos, abarca infidelidad y demás. Ahí va. Perfecto, bueno. Son posturas. O sea, son posturas. Yo no estaría de acuerdo, pero siendo las 20:34 de la última clase, no vamos a empezar a hablar de infidelidad. ¡Uy, se levantó la psicóloga! Miren un cachito, Dios mío. Me llaman de Santiago del Estero. Esto es Movistar que me quiere vender algo a mí. Va por mal camino, van. Bueno, entonces, sí, lo que... No, pero lo que yo quería decir, independiente... Dale. Juan, independiente de la relación entre la infidelidad y la traición, sí, la traición es un tema clave, digamos, del inicio de la... Totalmente. O sea, es el primer mito la traición, porque es el de la constitución de la cultura, ¿no? Los hijos traicionando al padre de la horda. Está bien, puede ser, sí. Está en todos los mitos habidos y por haber. Totalmente, sí. Bueno, eso, ¿no? Digamos, el parricidio, ¿no? Que está un poco en Edipo, está un poco en Hamlet, digo, como ese tipo de vínculos atraviesan los grandes relatos de la humanidad. Ahora yo no me acuerdo cuál, pero por ejemplo, cuando leí, que yo les dije que lo iba a leer, no lo pude leer, porque bueno, leí otras cosas, pero tengo un texto sobre El Padrino que Coppola cuenta que para hacer El Padrino 2, que ya estaba, que ya no tenía la novela haciéndole presión, recurrió como a grandes textos trágicos, y si de hecho uno la ve, realmente el tipo logra construir una tragedia contemporánea, particularmente con la muerte de su hermano, que creo que ya lo hablamos esto, pero
que me parece un gesto trágico. O sea, uno quiere entender tragedia, no tiene que leer las vacantes, tiene que ver esto, porque es la tragedia moderna. De decir, nada puede dañar a mi familia, pero tengo que matar a mi hermano porque traicionó a mi familia. Pero es mi hermano, es parte de mi familia, y yo no puedo ir contra mi familia, pero es mi hermano. Y bueno, eso es un gesto trágico, así, puro y duro, digamos. Bueno, por eso esa película es lo que es, porque la tragedia, a diferencia del drama, la tragedia no admite solución, no tiene consuelo, o sea, no tiene arreglo, pasa y pasa. O sea, no, ¿por qué? Porque pertenece a una lógica, digamos, es una producción cultural, en una cultura, en una sociedad donde se asignaba por digamos, en una cultura de la predestinación. Entonces, lo que iba a pasar, el destino era inexorable. Y no hay conciliación. Eso está bueno para ver las diferencias entre tragedia y drama. El drama siempre alguna solución, medio alguna formación de compromiso encuentra, cosa que la tragedia no. Entonces, ¿se entiende esto que estamos viendo de lo simbólico, digamos? Esperen que termino con esto y ya terminamos, pero igual quedan unas cositas más, pero si quieren lo retomamos la clase que viene. Pero el arte clásico, y con esto es medio bomba, me despido, que trabaja con símbolos, ya que su origen, el origen del arte clásico es religioso. Entonces, como dice Aumont, en realidad el cine, que uno puede hacer una crítica sobre la industria cultural de que siempre da lo mismo, y uno podría preguntar, y con mucha razón, pero perdón, en los cultos, en los rituales, ¿no es siempre lo mismo? Sí, es siempre lo mismo. Bueno, el cine es el culto moderno. Vas a ver siempre lo mismo. Y fin. Hasta el cine moderno. Pero bueno, el arte clásico, o lo que la gente interpreta por cine clásico, que la heroína se salva al final, que termina casada. Bueno, todo eso corresponde a el cine como ritual y como culto. Justamente habría que pensar, eso se los dejo para que lo piensen ustedes, es como el cine rápidamente se institucionaliza, cosa que otras artes no. Eso es algo que tendremos que pensar, ¿por qué el cine se institucionaliza y otras artes no? O sea, de las cuevas de Altamira, los hombres primitivos, no es que hubo uno que dijo, bueno, a partir de ahora yo les voy a dar los pigmentos, no, o sea, pintaba al que le pintaba y listo, digamos, no había como una institución del arte, porque tampoco era arte, eran como figuras más cercanas, ni siquiera al culto, más a lo esotérico, porque ni siquiera era para que lo vieran ella, era para que lo vieran los dioses. Como en algunas iglesias había, ¿cómo se llama? Ídolos que no veía la gente, o la veían los monjes, o la veían los curas, o la veía Dios. Fin. Entonces, es interesante pensar o hacer una homologación entre cine clásico, industria, Hollywood, arte clásico, religioso, digamos. Como para entender un poco y poder pensar qué está pasando, digamos. Porque, digo, ¿qué le hubiera costado a Hollywood que cada una de sus, con todo el dinero que tenía, sobre todo en los años 30, 40, que se consumía 50 también, ya ahí viene un poco el declive, pero un poquito antes, hacer novedad todo el tiempo? ¿Por qué hacer siempre lo mismo? Bueno, había algo de la lógica del culto y del ritual que ya se había perdido, digamos, y que el cine de alguna manera lo reinventa, más o menos, digamos. Bien, quedan cosas, pero no importa, lo podemos ver en 2 semanas. ¿Alguna pregunta? Te quería preguntar, Juan, lo último que dijiste sobre simbólico. Que dijiste, sí. La primera parte la entendí, la segunda, sí. Hay un elemento formal que se pliega a la diégesis. Yo puse el retorno del héroe. Sí. La tercera parte me quedó medio incompleta porque no te pude escuchar bien. Ahí va. Suponete que estamos de Rambo. Estamos trabajando la lógica del retorno del héroe, ¿no? Bueno, entonces, al ser un elemento del origen de la cultura occidental en este caso, el retorno del héroe es un elemento principal que está en el poema épico llamado La Odisea, digamos. El espectador puede codificarlo, puede decodificarlo, porque como es un elemento de la cultura y de la tradición, en este caso de narración oral o escrita, el espectador puede decodificarlo. Una vez que lo decodifica,
puede utilizarlo como elemento para pensar y poetizar, pero para pensar cercano a las experiencias del arte clásico. ¿Por qué? Porque si hay símbolo, si aparece el elemento simbólico y uno lo decodifica y lo ve, supónganse, evidentemente ahí anida algún tema, figuras y motivos de la tradición. En este caso, Odiseo, o sea, los poemas homéricos, digamos. O sea, esto significa que estaríamos en presencia, si aparece algo así, estaríamos en presencia de algo que tenemos que estar advertidos, que esto es arte clásico, o esto es cine clásico. Hay algo de lo clásico. Cuando aparece algo clásico, uno tiene que estar advertido de que su forma no va a ser demasiado disruptiva, digamos, sino que va a ser una forma más bien complaciente. Obviamente, como dice Benjamin, pero esto ya lo dijimos arriba, por eso no tiene que andar yendo y viniendo, que algo sea clásico y que algo sea una forma no disruptiva o no ofensiva, corresponde a el periodo histórico. Benjamin dice, para los griegos, la estatua de Palas Atenea era un objeto de adoración. En el medioevo era un elemento profano, o sea, era una prostituta, ¿se entiende? Era una mujer desnuda, no había que verla, y era el mismo objeto. Lo que cambió fue la época. Entonces, entonces uno diría, ¿es clásico? Y uno diría, sí. ¿En qué momento? Porque en el medioevo no era clásico esa estatua. Fue arte clásico en el periodo griego clásico, o sea, siglo V, pónganse. Pero después en el medioevo no. Entonces, ¿en dónde está lo clásico o no de un objeto? ¿Está en el objeto o está en el que mira? ¿O está en la persona, no sé, o está en la ideología de la persona? ¿Se entiende a lo que voy? ¿O no? ¿Más o...? Sí. No, porque digo, qué sé yo, una película, supónganse, nos podía parecer recontra Rebuls, no sé, cuando salió Pulp Fiction, yo me acuerdo, 94, que yo tenía, no sé, 11, no, un poquito más. Bueno, salió Pulp Fiction y era como una película muy violenta, y la violencia, esa película, qué violencia, bueno, vuélvanla a ver ahora, decir qué linda, que es de Disney más. Lo que cambió fue nuestro vínculo con eso, con la violencia, con la sangre, con ese tipo de relatos, con ese tipo de crudeza en mostrar la muerte, no porque antes no lo hubieran hecho, pero digo, nada, fue como el impacto que generó en su momento. Sí, Teresa. Es lo que pienso con la película La Naranja Mecánica. Yo la vi cuando la estrenaron y salió el libro, y fue demoledor. Y hoy en día ese tipo de violencia institucional y privada, por llamarlo de alguna manera, es común. Totalmente, pero perdóname que me meta, pero me encanta, sí. Y tengo tiempo, porque ya voy a quedarme hasta las 10, así que pasan ya pidiendo la pizza, todo. Escúchame, esa película se estrenó, por lo que yo recuerdo, Hernán me lo va a certificar o no, voy a pegar a mi memoria que cada vez ya me quedan menos neuronas, cada vez voy perdiendo semana tras semana. Imagínate yo, entonces. Esa película se estrenó en el 73, creo, plena, estos son temas para Roberto, plena primavera camporista, que duró muy poco, y después creo que la sacaron y la reestrenaron después. ¿Alguien tiene esa data o no? Yo no. Yo la vi en el 73 en Uruguay, porque en estaba prohibida. Perfecto, buenísimo. Bueno, este es otro tema, voy a ver si lo logro investigar o pensar por lo menos para el cuatrimestre que viene, pues es un tema que se me despertó ahora de por qué el cine, no porque otras artes no, pero porque el cine sí tiene, supónganse, una película tiene que pasar por un comité de censura o por un comité de calificación. Es extraño. Y todos lo hemos aceptado como que eso es así. Digamos, en los 70 creo que estaba el famoso Tato. Había uno que se llamaba Tato, el censor, que cortaba porque estaba obsesionado no solo con el sexo, con los vampiros, tenía como un problema. Bueno,
Claro, uno ve La Naranja Mecánica ahora, es verdad que Kubrick, bueno, hace cine, qué sé yo, porque el protagonista de la película tiene 15 años, por ahí, perdón, de la novela. Entonces, no es lo mismo ver un chico de 15 años que un chico de ya 20 y pico como Alex Delarge en la película. Pero sí, uno ve esa película y le parece, nada, una tontería. No sé si una tontería porque hay una violación y enseguida muerte. Yo no digo, no, o sea, no es una tontería. Pero medio que nuestro vínculo con la violencia ya estamos como anestesiados en medio de eso, de alguna manera. Hay como, ya como que el trauma que nos generaba antes la experiencia de shock ya medio que como que se fue licuando. Particularmente a mí, películas demasiado gore no me interesan, digamos. No es algo que disfruto ver. Por ejemplo, Gaspar Noé. No disfruto ver. Las veo, pero no lo disfruto. Entonces sí, para cerrar, sí, y para mí, sí, Salvador. ¿Es algo italiano? No lo vi. No. Dime. Y la película El Código Da Vinci. Sí. ¿Qué? Es un clásico. Es muy amplia tu pregunta. ¿Es un clásico? No. Es para mí, mira, un buen ejemplo. El Código Da Vinci es industria cultural de la peor calaña. Es de la peor. Porque toma elementos y hace como una cosa. No. No sé la novela, que ya me imagino que también es. Bueno, la novela también es industria cultural. Lo que pasa es que es una novela, es pero la película, no, no tiene nada, no se entiende nada, es todo un delirio. No, yo creo que esas películas, particularmente el director, Ron Howard, creo que es el director, es un director mainstream que no tiene justamente, es muy acertada tu pregunta porque me hace pensar, es un director que tiene gran producción, que tiene muchas películas que le fue muy bien, por ejemplo, Una mente brillante, pero no tiene como el elemento de la sensibilidad, es puro mainstream, o sea, es puro shock, es puro, no sé, es pochoclo, no sé, es eso, pero es solamente eso, o sea, no es que hay otra cosa, es eso nada más, digamos. La novela es lo mismo, Juan. Y la novela debe ser lo mismo, es yo igual. calculo. Si tienen algo medio parecido a eso y tienen ganas y tiempo, algo el Código Da Vinci bien escrito, pero es re pesada, se los digo ahora, es El péndulo de Foucault de Humberto Eco. Es logia, también tiene que ver con esto, qué sé yo, pero está mejor escrita. Yo no la leí igual, el Código Da Vinci, pero es una genialidad, pero bueno, no sé. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Hablen ahora o tienen 2 semanas para seguir pensando? El bombardeo de Pearl Harbor. ¡No! ¿Qué pasa con el bombardeo de Pearl Harbor? Justo vi un informe el otro día, así que lo tengo fresco. ¿Qué? Tiene parte de historia, pero hay falsedad en el medio, es política. Mira, en la película Pearl Harbor, la de Michael Bay. Sí. ¿Sí? Mira, para mí. Se dice que Estados Unidos sabía del bombardeo y hizo que se hiciera el bombardeo para que Estados Unidos entrara en guerra, porque hasta ese momento Estados Unidos no entraba en guerra, o sea, hay parte de política ahí en el medio. Mira, con respecto al suceso histórico en sí, desconozco, digamos, la trama secreta, sinceramente. Se me ocurre que seguramente por una cuestión que uno podría hacer una línea histórica, cada vez que Estados Unidos decidía intervenir en un conflicto bélico era porque habían atacado alguna, ya sea, y cuando no tenían más que hacer, dijeron, bueno, volemos las torres, ya cuando no se ni, porque ya no sabían más que hacer. Es posible. Con respecto a la película Pearl Harbor, bueno, yo les diría que no la vean. También es igual que Ron Howard. Es pura, no sé cómo explicar, es pura industria. O sea, ahí prácticamente no hay sensibilidad humana. Es como poner una cámara con mucha plata y que, no sé,
es como un casamiento, vieron que no sé si fueron a un casamiento de gente con mucha plata que están como muertos. O sea, hay mucho dinero, pero los invitados están como, así, es eso, digamos. O sea, hay dinero, pero no es que no hace la felicidad, la hace, pero bueno, hay veces que no logra superar como la depresión. Pearl Harbor creo que es eso, y aparte hay que entender, pero ya casi se puede hacer, si quieres, una crítica, por lo menos cinematográfica histórica, de que Pearl Harbor es posterior a Titanic. O sea, Pearl Harbor sale en el 2000 y Titanic sale en el 97. Y entonces Michael Bay y el productor Jerry Bruckheimer, que tiene éxitos en su haber, nadie podría pensar que no, dijo, hay que hacer un suceso histórico, una historia de amor que entronque con el suceso histórico como Titanic. Uno dijo Pearl Harbor, bárbaro, y bueno, no, porque no... Es Yanquilandia. Es demasiado, claro, exactamente, es demasiado, pero ni siquiera es ideológica, es mala. Hay cosas que salen mal, digamos. Uno puede poner dinero y sale mal, o sea, no, porque no se arma, no hay algo que no se termina como de armar. Es demasiado. Pero, profe, sí, se está contradiciendo, porque usted me empezó la clase diciendo que no había película que se podía decir mala. Pero pará. Estoy hablando en confianza. Si lo pienso un poco más, si ponerle que tengo que hablar en un congreso, haré la salvedad, porque siempre está bueno ser progre y que esté todo bien. Esa especie de corrección política. Pero yo podría pensar que Pearl Harbor es una porquería, no lo digo, pero digo, bueno, me sirve para pensar cómo uno puede tomar los mismos elementos de una película como Titanic, pero si no hay un elemento de sensibilidad, en este caso James Cameron, que es un genio, se te desarma, porque no hay nada que lo aúque y se desarma. Pero tiene dinero, actores que en ese momento eran famosos. De hecho, hay un actor que se llama, yo me acuerdo porque me parecía que estaba un poco bueno en ese momento, no es Ben Affleck, el otro, que no me acuerdo, que el director dijo, che, pongamos a este que no es tan conocido, como no era tan conocido DiCaprio, y fracasó. No, o sea, no, fracasó, digamos. Tendría que volver a verla igual, porque la vi cuando cursaba cine hace 20 años, así que sí, Roberto. Sí, no, pero me estás hablando de Torra. Torra creo que es de un director tipo como que yo te diga un John Ford, una onda así, ¿o no? Es muy famosa. Sí. No, el tema no es el evento histórico, sino la factura de la película. Hay un momento que yo me acuerdo que Ben Affleck supuestamente muere y después retorna. Metieron elementos simbólicos, esto del retorno, ¿no? Lo que se llama el vientre de la ballena que está en Moby Dick y en la fábula de Jonás, creo que es una partecita de la Biblia. Bueno, y fracasó porque ya estaba Titanic, que era muy, muy reciente. O sea, no, que es una gran película. Entonces digo, nada, eso. Bien, ¿alguna otra duda? Ya estamos pasadísimos. ¿Alguna otra comentario, duda? Bueno, entonces yo durante esta semana y la otra, sí, Felisa, dime. Era que no, ok. Bueno. No quiero hablar con vos. No quiero hablar con vos. No quiero hablar conmigo, perfecto. Yo les había dicho que la semana que viene, no, la otra, un amigo está organizando una charla sobre Borges, que yo los quería invitar, es gratis, obviamente, así que, bueno, después yo les mando el flyer y se pueden anotar, es por Zoom, y voy a estar yo medio coordinando, pero el que la va a dar es él es un genio, se los recomiendo, vengan. Aparte es gratis, así que si no, al pedo, viernes es al mismo horario, así que este curso. Sobre el arte de injuriar, que es el último texto de historia de la eternidad de Borges, que por ahí les interesa, nada. La realidad es que no podés vivir sin nosotros, Juan. Y por otro lado, porque yo con mis chancles, o sea, tengo como un vínculo así como
Claro. No, lo que... Buenísimo. No, y les digo una cosa más. Traten de que venga más gente el próximo cuatrimestre. Hace falta como más gente, más quilombo, como más que me digan no, y que se empiecen a pelear, que yo soy peronista, que vos sos gorila. Necesito quilombo, porque si no, quiero pelea, quiero injuria. Así que traigan más gente. Después les mando el link, se lo pido a Estela Maris. Nada, y una cosita más que había anotado. ¿Cuándo nos volvemos a ver? ¿Cuándo nos volvemos a ver? Creo que en 2 semanas. Viernes que viene no, el otro no, el otro. O sea, en 3 semanas. Una cosita Viernes nos vemos porque Juan va a estar de coordinador, o sea que viernes seguimos. Este viernes, o sea, el otro viernes no, claro, pero este no. O sea, el que viene no, el otro. Viernes 13. Viernes 13 es lo de Borges. Y viernes 20 nos encontramos. El viernes 20 nos volvemos. El viernes 20 nos volvemos. Exactamente. Queda menos de 1 minuto. Les voy a decir esto para que lo vayan pensando. Me gustaría para el cuatrimestre que viene, así venga gente nueva o no, por ahí mandarles como trabajitos para hacer, por ejemplo, pero que las voy a buscar yo, darles una película a elección, después a elección mía, y que hagan como una pequeña crítica, un pequeño comentario para ver más o menos cómo articulan conceptos, porque si no, bueno, por ahí hay cosas que no quedan del todo claras. Bueno, me despido que quedan menos de 1 minuto y no me quiero quedar hablando solo como un... ¡Un aplauso para Juan! ¡Un aplauso para Juan! ¡Vamos! ¡Bravo, Juan! ¡Bravo! ¡No esperas nunca! ¡No! ¡Feliz descanso! Nos vemos, gracias. Nos vemos. Nos vemos. Descanso. Bueno, chau, chau.